Yo espero sinceramente que hayas venido aquí con la intención de salir diferente. Amén. Porque cuando una persona va a la presencia del Señor, es igual que sea aquí, que sea en tu casa, que sea en tu habitación, que sea donde sea. Si tienes un encuentro con Dios, no vas a salir igual. Cuando Isaías está en la presencia del Señor, cae y dice: ay de mí, que soy hombre pecador, soy hombre muerto. O sea, es decir, siempre que estamos en la presencia del Señor, nos acercamos, salimos transformados. Y yo espero que en esta mañana tú salgas de aquí habiendo crecido un poquito ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Ahora mismo estábamos cantando: te entrego mi ser, toma mi voluntad, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando estamos diciéndole eso en alabanza al Señor, y lo estamos haciendo de corazón y con convencimiento, el Señor no echa tus palabras en saco roto, las escucha. Y dice: ¿de verdad quieres eso? ¿De verdad quieres que haga mi voluntad en ti? Bendito seas, amado mío. Eso te dice el Señor, te contesta: bendito seas, amado mío, amada mía. Y Él empieza a trabajar. Pues yo espero que en esta mañana tú salgas con un mayor conocimiento, que hayas crecido en el conocimiento de Dios, pero además también espero que hayas entendido cuál es el poder de Dios para hacer posible que eso ocurra en tu vida. Amén. Lo que nos muestra esta carta de Efesios, vamos a volver a Efesios, estamos considerando lo que escribe Pablo en la carta de Efesios. Lo que nos muestra esta carta no es solo quién estará en el cielo, quién será salvo, sino cómo son y cómo deben vivir quienes pertenecen a ese reino. ¿Cómo son y cómo deben vivir quienes son gobernados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo? Y os voy a pedir que me acompañéis a Efesios, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13 y 14, pero lo vamos a hacer en la versión Reina Valera. Yo normalmente siempre leo la Nueva Traducción Viviente, pero he considerado oportuno que lo leamos en esta versión porque seguro que os suena más familiar y porque a mí también me suena más familiar. Luego volveremos a NTV. Pero en Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en Él, en Cristo, vosotros también, que habéis oído la palabra de verdad, el logos, de donde viene la palabra lógica, logos. Dice: el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía, y aquí viene una palabra de la que vamos a hablar ahora un poquito en griego, es la palabra arrabón, garantía, arrabón, de nuestra herencia hasta la herencia de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está claro, y como escuchábamos el domingo pasado, que sin salvación nada más importa. Nada más importa. Una persona que está perdida, que está muerta para Dios, poco puede hacer. A un muerto le podemos poner los mejores manjares cerca de donde se encuentra, que no va a hacer caso de ellos, ni los va a poder disfrutar. ¿Es verdad? Por lo tanto, sin salvación nada importa. Pero si has sido salvo, si como dice aquí la Escritura, tú has oído el Evangelio de la verdad, has oído la palabra de Dios y has creído en él, has sido sellado por el Espíritu Santo de Cristo. Eso dice la palabra. Ahora bien, ahí comienza un proceso de santificación en tu vida, de crecimiento. Eso se le llama santificación, es decir, irte apartando para hacer ciertas cosas. Antes hacías unas, ahora vas a empezar a hacer otras. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo te va a ir revelando cosas de Dios y además de eso, su poder va a operar en tu vida para que lo que tú no podías hacer por tus fuerzas, ahora sí puedas hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ha empezado la santificación en tu vida. Amén. Has sido regenerado, has sido justificado, has sido salvado. Eso ha sido un instante, ha sido el momento en el que tú escuchaste el Evangelio y le dijiste: sí, Señor, el poder de tu sangre lo quiero para mi vida.
perdóname. Yo me había equivocado muchas veces, me había equivocado de múltiples formas, pero ahora he entendido que tú tenías razón y yo no. Perdóname. Me aferro a la obra que tú has hecho porque yo no tengo nada que hacer. Porque han sido tantos los pecados en mi vida, me he equivocado tantas veces, he hecho tantas cosas mal, pero no quiero acabar en un mal destino. Quiero acabar en el destino que tú me garantizas, y el que tú me garantizas es que estaré siempre contigo, y mientras no vaya a tu presencia, tú vas a guiar mi vida, tú me vas a hacer crecer, tú me vas a hacer entender el plan de tu Hijo Jesucristo. Amén. No me digas que el panorama no es maravilloso, ¿eh? Tú has venido aquí con la intención de crecer en el conocimiento de Dios y entender un poco más de Dios. Y yo le pido a Dios que eso sea real en tu vida, que tú no salgas de aquí igual, que tú hayas entendido algo que no habías entendido hasta ahora y que el Espíritu Santo te lo revele en esta mañana. Amén. Pues vamos a seguir leyendo. Mirad, la palabra rabón en el griego también puede ser erabón, es la palabra garantía, y me gustaría pararme un segundo en esta palabra, porque Jesús lo que hace es garantizar que tú vas a crecer y que tú vas a entender. Eso es lo que garantiza Cristo. Vamos a ver, por eso no es lo mismo, ¿verdad, hermanos? No es lo mismo deslizarse sobre el hielo. No sé si alguno tuviste esa oportunidad de estar en la pista de patinaje en la Plaza del Castillo, ¿verdad? Yo veía ahí a los chicos, yo no patino porque yo ya no estoy para esas cosas, y además, ay de mí si me cayera, ¿no? Igual me tenían que levantar entre 4. Pero yo veía cómo patinaban y cómo hacían piruetas, y bueno, se veía quién tenía más habilidad y menos habilidad. Y yo decía, uy, qué bonito, me gustaría hacer eso, pero bueno, ya no. Digo, pues no es lo mismo ir patinando por el hielo haciendo piruetas, ¿verdad?, que meter la mano en el arado y arar la tierra profundamente, echar simiente, regarla y esperar con paciencia que crezca. Aquí no estamos para hacer piruetas en el hielo, eso está bien, en las pistas que hay por ahí, pero aquí estamos para coger el arado y junto con Cristo arar la tierra donde Él nos ha puesto, y a todos los que estamos aquí, nos ha puesto aquí en Navarra. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí tienen la mano en el arado? A ver los callos. A ver los callos, sí, no es lo mismo pasar por la palabra de Dios, como pasan las cuchillas sobre el hielo, que meter el arado y buscar. Entonces aquí hay una palabra que no quiero que pase desapercibida, y es la palabra, el Espíritu Santo es la garantía, es el arrabón, acuérdate de la palabra, arrabón, es la garantía. Tiene uno de los trasfondos más interesantes del Nuevo Testamento, esta palabra, garantía. Y Pablo la utiliza por lo menos 3 veces y siempre con relación a lo mismo. En 2 Corintios, capítulo 1, verso 22, dice que Dios nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. Otra vez aparece la palabra arrabón, ese Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Es decir, a partir del momento en que somos regenerados porque hemos creído en el Evangelio, el Espíritu Santo ha venido a gobernar nuestro corazón, a decirnos cómo tenemos que vivir, a decirnos cómo tenemos que pensar. Y eso está todo recogido en la palabra de Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 5, dice, Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía a Rabón, nos ha dado su Espíritu Santo. Y en Romanos 8:16 dice, pues su Espíritu se une, es decir, da testimonio a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es decir, esta palabra arrabón que aparece en el Nuevo Testamento es de suma importancia, porque esto lo que nos está queriendo decir es que tenemos una garantía que Dios nos da, y es el sello de su Espíritu Santo en nuestro corazón, que a su vez nos facilita el que tengamos confianza en Él. ¿Por qué? Porque ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios 1:14, en el que hemos leído, pues se refiere al Espíritu Santo como este arrabón, esta señal,
Bueno, en la Reina Valera antigua se traduce el arrabón con la palabra prenda o señal. En la Reina Valera popular se dice garantía. Y en la 1960 se traduce como arras. En griego, en el griego clásico, arrabón significa la señal en dinero que un comerciante tenía que depositar por anticipado cuando cerraba un trato. Dinero que perdía si la operación no se llevaba a cabo. A algunos nos suena mucho eso, ¿verdad? Hace poco tuvimos que firmar un contrato penitencial de arras. ¿Qué significa penitencial? Que si no cumples, lo has perdido. Cuando vas a comprar un coche, cuando vas a comprar una cosa de estas, tú entregas una señal, dices, ¿cuánto cuesta el coche? 30.000 euros. Tienes que depositar 2.500, tienes que dejar 5.000. ¿Y si te echas atrás? Los perdiste. Es la primera entrega, es una señal. Entonces tenemos, fíjate cuál es el proceso. Redención, justificación, pago por ser liberado de la esclavitud del pecado. Ya has sido liberado, ya has sido santificado, ya has sido salvo. Ahora viene el concepto de pertenencia. Dios te ha puesto en su familia, te ha adoptado como hijo suyo, te garantiza que vas a tener un buen fin, que vas a llegar a la meta, y además de eso que vas a recibir una herencia. ¿Vemos el proceso? En cualquier momento pueden llegar cosas a nuestra vida. Imagínate que tú eres una flecha. Hay jóvenes que se sienten flechas, ¿verdad? Tú imagínate que hay un arquero que te coloca en su arco, eres una flecha y ahí hay una diana. Y te dice, apunta bien, ¡Fua! Sueltas la flecha y dice, ahí va, se ha desviado. Pecado. Pecado. Lo que te está diciendo Dios es que mientras estés en Él y tú confiando en Él, esa flecha va a dar en el blanco. Aunque tengas desvíos por el camino, aunque te despistes. ¿Cuántas flechas hay aquí en esta mañana? Vamos a ir rectos, ¿no? Vamos a por el blanco. No vamos a errar el blanco. La palabra pecado significa errar el blanco. Dios te ha puesto en una dirección. No te perderás. No vas a perder tu salvación. Dios te lo garantiza. Vas a recibir tu herencia. Tienes vida eterna. Si has nacido de nuevo, tienes vida eterna. Hay quien piensa que la vida eterna se pierde. Pues si se pierde es que no era eterna. Qué sencillo, ¿verdad? De entender. Dios dice, y tendréis vida eterna. Y si tienes vida eterna, y es vida eterna, la vida eterna no se puede perder porque es eterna. Si no era eterna, pues sería otra cosa, otro tipo de vida. Quizás una vida religiosa, quizás una vida de apariencias, pero no eterna. ¿Me estoy explicando? Os habéis quedado muy serios, ¿eh? Es que esto es un dilema, ¿verdad? Dentro de la Iglesia, desde hace 2000 años, estamos que sí, que sí, no. Yo te digo que no, que si tienes vida eterna, es eterna. Desde que me enteré, fíjate lo que dice, ahora volvemos a la NTV, la versión Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 15, desde que me enteré, desde que oí de vuestra profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis por todo el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por vosotros. Esto les escribe a los Efesios el apóstol Pablo. Y mira, el amor de Dios se transfiere a nosotros por medio de nuestra unión a Cristo. Es decir, dices, ¿cómo puedo tener yo ese amor? Pues solamente unido a Cristo puedes tener ese amor por el pueblo de Dios. Entonces, yo veo las redes como tú, yo escucho a tantos y tantos que hablan, que dicen que están hablando del Evangelio y están criticando a pastores, a esto, al otro, y además es que tienen razones para hacerlo, o por lo menos eso dicen. Y digo, mira chico, si no amas al pueblo de Dios, es porque otro te está guiando. Pero una de las características de los hijos de Dios es que aman al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo aman? Porque están unidos al amor de Cristo y ese amor se transfiere a tu vida.
No puedes estar. Mira, hay otra parte, dice el apóstol Juan más adelante, en el capítulo 4 de su primera carta, te lo leo, dice lo siguiente, primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo dice la palabra que es? Mentiroso. ¿Por qué? Porque pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Esa es la lógica aplastante, ese es el logos, esa es la palabra de Dios, es la lógica que te hace entender cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Si alguien te viene diciendo que ama a Dios, que conoce a Dios, pero dice, pero yo es que este hermano, duda. Puede que sí, puede que sea un hermano que está en un mal momento, ¿no? Puede que se haya desviado la flecha un poquillo, pero mira, dile, hermano, por ahí no vas bien. ¿Por qué? Porque la persona, el pueblo de Dios, ama al pueblo de Dios. ¿Y qué significa amar? ¿Verdad? Porque amar puedo decir yo amo a Wilson, yo amo a Maxwell, yo amo a Serge. ¿Pero qué significa eso? Que nos juntamos de vez en cuando a alabar al Señor, que nos echamos un café. ¿Eso es amor? No. Amar es estar dispuesto a hacer lo que sea por Él. Mira, la palabra lo explica muy claramente. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. No es que Dios dijera, os amo, pero no voy a hacer nada por vosotros. Eso no es amor. Eso son palabras. ¿Y cuántas personas hablan de amor con tanta ligereza, no? Ay, cómo amo a este hermano. Ay, cómo amo a este hermano. Ay, cómo amo, hermano, hermana, a quien amas. Estás dispuesto a sacrificarte por él y por ella. Por eso, cuando Pablo hace la descripción del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la primera característica del amor es, el amor es sufrido. Si no estás dispuesto a hacer nada por esa persona, no lo amas. Si no estás dispuesto a esforzarte por el pueblo de Dios, si no estás dispuesto a hacer algo por ese pueblo de Dios, no lo amas. Y tal vez si no lo amas, es porque no estás recibiendo ese amor de Cristo que se transfiere a ti por la cercanía que tienes con Él. La persona que está cerca de Cristo no aborrece al pueblo de Dios. Pues aquí Pablo les dice, desde que me enteré, desde que oí de vuestra profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis por todo el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por vosotros. Os recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé. ¿Y por qué tiene que pedir Pablo? Por ese pueblo que ama al pueblo de Dios, porque hay carencias. Porque tiene que suplir Dios muchas cosas que nos faltan. A pesar de que ya estamos en sus caminos, hay cosas que todavía nos faltan. Y dice Pablo que os dé sabiduría espiritual y percepción. O sea, lo que es lo mismo, revelación de parte de Dios. ¿Para qué? Y aquí viene la respuesta al título de la predicación. Cristo garantiza que crecerás y que entenderás. Pero ¿en qué tienes que crecer? En el conocimiento de Dios. La persona que comienza a caminar con Cristo empieza a conocer cada vez más de Dios. ¿Cuál es el problema de las personas que creen que están alabando a Dios cuando realmente no lo conocen? Es que pueden estar alabando cualquier cosa. Se pueden estar alabando a sí mismos. Se pueden estar alabando sus deseos, pero alabar y adorar a Dios requiere conocer al verdadero Dios, al único Dios verdadero. Hermano, hermana, ¿y tú has conocido a Dios en Cristo Jesús? Y por eso lo adoras. Y no adoras otra cosa, no adoras a nadie más, porque sabes que es un Dios celoso, que no comparte tu amor. ¡Wow! Sin sabiduría, sin revelación espiritual, no hay crecimiento. Por eso muchas personas quieren crecer en los caminos del Señor, pero
Te recuerdo, el crecimiento viene por la unión a Cristo, por la búsqueda genuina, por su revelación, por su sabiduría. Oras así cuando te levantas por la mañana. Señor, gracias por esta oportunidad que has puesto delante de mí, de conocerte un poco más. Mientras esté en esta vida, mientras esté en este tiempo, mientras esté en estas circunstancias, gracias, Señor. Revélate a mi vida. Muéstrame con lo que va a acontecer en este día un poco más de ti. Quiero acostarme sabiendo algo más de ti, conociéndote más. Quiero verte en el rostro de los niños. Quiero verte cómo manejas las situaciones de mi vida. Quiero verte obrar en mí. Quiero que me reveles cosas. Señor, me voy a poner delante de tu palabra. Y no voy a pasar como una cuchilla por el hielo. Me voy a poner con el arado. Voy a profundizar. Quiero entenderte, quiero conocerte más. Porque esa es la única manera de adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, crecerás, tenlo por seguro, crecerás en el conocimiento de Dios, si estás unido a Cristo. ¿Por qué? Porque Él te lo garantiza. Verso 18, pido que os inunde de luz, que ilumine el corazón. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? La luz. ¿Para qué? Para poner orden, porque mira, en tu vida, si no hay luz, no hay orden. Las personas que vagan en tinieblas no saben si tienen orden o no tienen orden. Hacen las cosas como a ellos les parece, pero Dios aquí, por medio de Pablo, está diciendo, yo pido a Dios que os ilumine el corazón, que os dé luz. ¿Para qué? Para que caminéis en orden, en el orden de Dios. ¿Cuántas personas creen estar caminando en orden y no lo están haciendo? ¿Cuántas personas creen que justificarse a sí mismos es lo único que es necesario? No, tú no te justificas a ti mismo. Tú simplemente te autoconvences de que lo estás haciendo bien. Pero es Dios y la luz de Dios la que te va a mostrar cómo estás realmente delante de Él. Y si tú quieres crecer y si tú quieres entender, necesitas la luz de Dios, porque sin luz no hay orden. ¿Para qué quiere Pablo que llegue la luz a la vida de los creyentes? Para que podáis entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19, también pido en oración que entendáis la increíble, la supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El poder que Dios tiene para transformar nuestra vida. Cuando caminamos con sabiduría, cuando caminamos bajo su revelación, cuando caminamos con su iluminación espiritual, entendemos la grandeza del poder de Dios para librarnos del poder del pecado y así poder vivir en victoria sobre él. Pero si no contamos con el poder de Dios, si no entendemos el poder de Dios, ¿qué esperamos? Cuando estás orando por una persona que no conoce a Dios, ¿en qué estás confiando? ¿En lo que haga esa persona o en lo que Dios puede hacer en ella? En el poder de Dios. Cuando estás orando por tu hija, cuando estás orando por tu hijo, por tu marido, por tu esposa, por tu amigo, por tu amiga, por tu compañero, por tu compañera, ¿cómo le pides a Dios? Dios obra con poder, porque Él puede trastornar las circunstancias, Él puede moverlo todo, Él puede cambiarlo todo, de tal manera que esa persona se sienta impactada por lo que está viendo. Amén. También pido en oración que entendáis ese increíble poder. Cuando Moisés estaba hablando al faraón a favor de su pueblo que estaba en esclavitud, ¿qué le decía Moisés a faraón de parte de Dios? Decía, deja salir a mi pueblo. No. En el original no le está diciendo, deja salir a mi pueblo. Le está diciendo, envía a mi pueblo a que me sirva. Le está dando una orden a Faraón. No le está pidiendo permiso. Y esto quizás no lo habíamos entendido hasta ahora. Pero cuando Cristo vino a tu vida, le dijo a Satanás, suelta a mi hijo y envíalo para que me sirva. Porque Él da órdenes.
No hay nadie que le pueda dar órdenes a ese poder sobrenatural de Dios. Amén. Por eso nada puede evitar que tú llegues a buen fin. Nada puede evitar que tú crezcas. Nada puede evitar que tú entiendas si tú te mantienes firme y aferrado a Cristo Jesús. Amén. Sí, su poder no es manipulable. Hay personas que yo las veo en algunos vídeos, que parece que el poder, Señor, ven con poder, fluye, Señor. Hermanos, permitidme que os diga algo muy claramente. El poder de Dios no es manipulable. No depende de nosotros, sino de que se esté haciendo su voluntad, como hemos cantado antes. Supereminente grandeza del poder de Dios que nos lanza más allá de lo que pudiéramos alcanzar en nuestra fuerza. Por eso nosotros cuando estamos caminando queremos santificarnos con nuestras fuerzas. Nos vemos abocados al fracaso. Yo quiero santificarme, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Quiero servirte en mis fuerzas. Lo siento, vas a fracasar. Necesitas contar con el poder de Dios para poder servirle. Para eso te ha liberado del poder del pecado. Tú no podías hacer nada contra el pecado. No podías ser libre del pecado. Pero Él te liberó y te liberó con un propósito, que es que le sirvas. En Él es el mismo gran poder. ¿Qué poder es este? ¿Qué poder es este? Dice el verso 20, Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos es el mismo poder que opera en ti. O sea, ¿tú crees en la resurrección de Cristo? Amén. Claro, por eso eres salvo. Porque cuando crees en el Evangelio, crees también lo que dice el Evangelio, y lo que dice el Evangelio es que Dios lo levantó de los muertos, que la muerte no podía retenerlo, porque en él no había pecado, no podía corromper su cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenía que agarrarse, no había un solo pecado en la vida de Jesús. Nació de una virgen, fruto del Espíritu Santo, y de ella vivió sin pecado y murió sin pecado, y la muerte no pudo retenerlo. Por eso el poder de Dios lo levanta de los muertos. Y aquí te está diciendo Pablo, ese mismo poder es el que está operando en ti para santificar tu vida. Tienes que entender esto, porque si no lo has entendido, vas a estar fracasando, vas a estar intentándolo. Pero no basta. Vas a ir de derrota en derrota, de derrota en derrota. Es cuando cuentas con el poder de Dios que tu vida se va santificando. Es cuando cuentas con el poder de Dios que puedes servirle sin quejas. Es con el poder de Dios que te vas a gozar en su presencia, que vas a poder adorarle en espíritu y en verdad. Entonces vas a disfrutar de Dios. Vas a disfrutar de que lo conoces, vas a disfrutar de que su poder está operando en ti, bendito sea Señor. Ya no me importa tanto lo que viva, lo que haya a mi alrededor, lo que me importa es que tu poder me sostenga, lo que me importa es que tu poder me siga transformando, lo que me importa es que pueda disfrutar, Señor, viendo cómo tú obras a mi alrededor en las vidas de otras personas. Lo que nos importa no es que nos vayamos a otro lugar a predicar el Evangelio. Lo que nos importa es que el poder de Dios en ese lugar transforme vidas, que las levante para su gloria, que las cambie, que se conviertan en personas que aman al pueblo de Dios, que están unidas a Cristo, que reciben la luz de Cristo, que reciben el entendimiento, que reciben el conocimiento, personas que crecen. A veces pensamos en el reino como pensaban los judíos, en un reino militar, en un reino político. No, el reino de los cielos, el reino de Dios es un reino espiritual y se manifiesta en los corazones que han sido redimidos por Él y que ahora están gobernados por su Espíritu Santo. Y queremos que el reino de los cielos siga creciendo, se siga desarrollando. Por eso cuando oramos en el Padre Nuestro decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como ya se hace en el cielo, que se haga también en la tierra.
¡Wow! ¡Qué bonito el Padre Nuestro! No me digáis. Algún día tendríamos que emprender un ciclo de predicaciones sobre el Padre Nuestro, ¿verdad? ¡Buah! Porque a veces hacemos como los patines en el hielo. Recitamos el Padre Nuestro sin darle importancia a lo que estamos diciendo. Este proceso lo realiza el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos disponemos a darle gloria a Él. Verso 21, y estamos llegando al final. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, bajo sus pies, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Fíjate bien. Dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de todo para beneficio vuestro. Entonces ahora cuando estás caminando, cuando estás en tus luchas, cuando estás orando, a mí a veces, pastor, podía orar por esto, por trabajo, por casa, y yo me pongo a orar, y digo, Señor, pues si el poder es tuyo, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo tienes que operar, y oras con esa confianza. Y las cosas se mueven. Porque la oración, aquí cada miércoles, cuando estamos orando un grupillo, igual podemos pensar, bueno, es que quizá esta oración no ha salido de aquí. Vamos a tener que orar con la puerta abierta para que salga. No. Cuando estás orando sinceramente a ese Dios vivo, ¿sabes? Tus oraciones están moviendo el mundo espiritual. Se está moviendo en poderes. Dice aquí, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes, sean dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Por eso cuando oramos y terminamos en el nombre de Cristo Jesús, no estamos haciéndolo como una coletilla o un fetiche. No, voy a decir en el nombre de Cristo Jesús para que se produzca. Eso es falso. Si has orado con fe, en el nombre de Jesús lo estás pidiendo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y a través del cual podamos ser santificados. Verso 23. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y a través de la Iglesia es que Dios quiere mostrar su carácter, quiere glorificarse, manifestarse, quiere influir en el mundo. Dice, oye, yo no sé qué tengo que hacer en la Iglesia. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Tú tienes que influir en el mundo. ¿Cómo? Con tu estilo de vida, dando testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo no? A veces estoy pensando, bueno, a ver, ¿qué ministerio tengo yo en la Iglesia? Ministerio, el más grande. Dar testimonio de Cristo. Luego vienen otros muchos ministerios y dones y talentos que también están en la Iglesia y que hay que desarrollar. Pero el primero, el que tenemos todos, es dar testimonio de Cristo. De que tienes un Dios que es todopoderoso. Que Él está obrando en tu vida. Que tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. Y nunca mejor dicho. Las características que vamos a ir viendo en esta carta son para aplicarlas. Hermanos, domingo tras domingo tenemos que ir cambiando nuestra vida, tenemos que ir aplicando todo esto porque de verdad, por eso, si nos comportamos como el resto del mundo, la gente no va a entender. Si nuestra vida no se diferencia de la vida del resto de las personas, no van a entender que estás unido al Dios Todopoderoso. Esa es la manera de alabar la gloria de Dios, viviendo de manera santa, diferente a como vive el mundo. Gloria. ¿Sabéis qué significa la palabra, cómo se dice la palabra gloria en hebreo? Kavod. ¿Y sabéis qué significa kavod? Peso, presencia. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios entre el pueblo de Dios? Pues a través de su disposición.
cuando Dios encuentra un pueblo o una persona bien dispuesta, atenta a lo que Dios siente y a lo que Dios desea, su gloria se manifiesta, su peso, su presencia se manifiesta. Y déjame que te diga algo. Te dejo un reto. Empieza a no preocuparte tanto por lo que sientes tú. Deja de escucharte tanto. Deja de prestar atención a lo que sientes tú. Y empieza a pensar qué siente Dios cuando te ve en su palabra. Verás cómo tu vida cambia. Cuando ha transcurrido un tiempo y has estado caminando sin tenerlo en cuenta, ¿cómo crees que se siente ese padre? ¿Cómo crees que se siente el que tanto te ama? Cuando lo ignoras, cuando tomas decisiones sin tenerlo en cuenta, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente tu padre cuando mientes? ¿Cómo se siente tu padre cuando estás a solas, cuando crees que nadie te ve? ¿Se agrada de lo que está viendo? Piensa en cómo se siente él. Tu vida cambiará. Os dejo este reto para esta semana. Empieza desde que te levantas a pensar y dile: papá, ¿cómo te sientes? Te ve en todo momento, te ve en toda circunstancia, te ve necesitada, necesitado, te ve confundida, confundido, te ve aturdida y aturdido, te ve indecisa o indeciso, te ve carente de poder, te ve carente de fe. Y Él está esperando con los brazos abiertos una vez más. ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no? Si tengo todo el poder, si lo he hecho todo por ti, ¿por qué no vienes a mí? Yo te voy a invitar a que en esta mañana te hagas una proposición firme en tu corazón, decirle: Señor, no quiero que pase un solo día más en mi vida centrado en cómo me siento, porque quiero empezar a pensar en cómo te sientes tú conmigo. Me va a preocupar mucho más cómo te sientes tú que cómo me siento yo.